Bienvenidos todos a Manos de Crochet. En el video de hoy vamos a aprender a tejer esta hermosa blusa primavera. Les estuve pidiendo por Instagram que me dejaran opciones para colocarle el nombre a la blusa y la verdad es que me gustó muchísimo el nombre primavera, creo que le queda súper bien. Antes de iniciar con el tutorial te quiero decir que si te salen en la parte de abajo unas letras son los subtítulos automáticos, pero los puedes desactivar en la configuración del video. Ahora sí, comencemos. En el video anterior te enseñé a tejer estos hexágonos y medios hexágonos que son los que vamos a utilizar para tejer esta hermosa blusita. A mí me ha tocado tejer 48 hexágonos y 12 medios hexágonos. Son 4 filas de hexágonos y la fila de más arriba que son de medios hexágonos. Cada fila es de 12 cuadritos o de 12 hexágonos y arriba también 12 medios hexágonos. Entonces aquí los estoy colocando de la forma en cómo los vamos a ir pegando. Simplemente vamos a estar cosiendo con una aguja lanera, vamos a estar cosiendo un hexágono con otro hexágono y también los de arriba. Acá tengo mi agujita lanera, entonces vamos a enhebrarla, vamos con el mismo hilo que tejimos, que fue con hilo artesanal. En el video anterior les mostré cómo es este hilo, es un hilo bastante delgado, así es que bueno, lo voy a enhebrar en mi aguja y voy a empezar a ir pegando uno por uno los cuadritos. Entonces miren, vamos a pegar este con este, también con este, vamos a ir pegando digamos que la fila de abajo, luego la fila de arriba y lo vamos a pegar así. Coloco este sobre este, derecho con derecho y vamos a ir cosiendo digamos que por la parte de adentro del top. Esta será la parte que va a quedar por dentro. Entonces voy a buscar, vamos a acercar aquí un poquito, voy a buscar una de las esquinas del hexágono y por allí es donde voy a insertar mi agujita. Así tomando la hebrita doble, como tomando la cadenita que hicimos, y también del otro lado, así, ahí podemos ya tirar la aguja. Y voy a hacer un nudito porque a mí me gusta siempre asegurar con un nudito para empezar a coser. Y bueno, ya que hice el nudo para empezar, entonces lo que vamos a hacer es ir cosiendo de un lado y del otro lado. Esta hebra pequeña que quedó aquí la voy a ir escondiendo. Entonces tomo así por un hexágono y por el otro. Esto debería darnos exacto, si no nos volamos ni un punto, debemos estar pendiente de no saltarnos ni un punto. Pasamos por un lado y pasamos por el otro y de esta manera vamos a estar uniendo nuestros hexágonos. Fíjate que es muy fácil, simplemente estamos cosiendo. En este momento no estamos tejiendo sino cosiendo. Así que vamos a seguir cosiendo hasta terminar esta parte. Bueno, aquí he terminado de unir estos dos cuadritos. Antes de cerrar esta última costura vamos a pasar la aguja así por dentro para asegurarla. Vale, entonces aquí tiramos y miren que ahí se forma como un nudo. Entonces de esa manera aseguramos esta costura. Entonces aquí ya quedan dos hexágonos unidos, miren, así se ve por el lado derecho. Bueno, les voy a mostrar cómo vamos. Aquí quedaron estos dos ya pegados. Lo que yo voy a hacer ahora es, para no cortar el hilo, voy a tratar de evitar cortar el hilo lo más que pueda. Entonces voy a seguir cosiendo el siguiente hexágono. Acá me quedó el hilo, quedó por la parte de arriba, vamos a ubicarlo aquí e inmediatamente voy a seguir cosiendo esta parte, miren, me quedó aquí en esta puntica, entonces este va aquí en esta puntica, coso por aquí, luego bajo acá y luego bajo hasta acá. Recuerda que tenemos que colocar los hexágonos derecho con derecho, entonces voy a ponerlos así y vamos a empezar a coser. Voy a pasarlo por la esquina, siempre comenzamos pasándolo por las esquinas y entonces seguimos cosiendo un punto de un lado y otro punto de otro lado. Aquí te lo voy a poner un poquito en cámara rápida para que veas cómo lo estoy haciendo. Bueno, y aquí ya tenemos este otro ya listo. Recuerden que al finalizar pues podemos hacer el nudito que les mostré. Vamos ahora a seguir con la otra parte. Entonces ahora este lo colocamos siempre encima, derecho con derecho y seguimos cosiendo. Entonces miren, yo espero que no se me pierdan, que no se me enreden. Vamos a seguir cosiendo los hexágonos uno con otro, dándole forma a la blusita. Ok, yo voy a seguir cosiéndolos y voy a irles mostrando de a poquito el avance que voy teniendo, porque no quiero mostrar como que todo el proceso, cómo pego
cada cuadrito uno con otro. Ya ustedes están viendo cómo se hace, la verdad no es tan difícil, solo requiere un poco de paciencia ir pegando uno con otro, pero así como lo están viendo en el video, la verdad es muy fácil. Nuevamente te lo dejo en cámara rápida para que veas que estoy haciendo exactamente lo mismo. Miren, así es como voy ahora para pegar en esta parte, como ya está cerrado por aquí. Entonces miren, lo montamos aquí arriba, siempre derecho con derecho, y seguimos pegando esta parte. Y bien, ya tenemos esta parte pegada, miren, queda como si fuera una flor. Entonces aquí atrás, ahora sí toca recortar, toca cortar el hilo. Entonces voy a rematar, paso la aguja por unos cuantos puntos aquí, paso la aguja por dentro y aquí hacemos un nudo, hacemos otro nudo, literal nudo, así tal cual. Y ahora ya podemos cortar el hilo. Podemos pasar la hebra inmediatamente. Yo en este caso no lo hice, pero más adelante sí lo seguí haciendo. Pasar la hebra, esconderla y luego ya cortar para que quede escondida. Bueno, vamos a seguir pegando. Miren, ahora voy a seguirme por aquí, por acá, por acá. De esta manera voy a ir pegando los hexágonos. Ustedes si ven que no es tan difícil, simplemente colóquenlos todos en una mesa, en un escritorio, para que no se pierdan, para que veamos cómo es que los vamos a ubicar. Bueno, miren, estos cuadritos ya he unido todos estos, miren, aquí están pegaditos. Me he ido por todos los del centro. Y acá tengo estos que son los que voy a pegar ahora, pero aquí ya le voy dando forma a mi top. El top que yo estoy tejiendo es talla M, entonces lo que hice fue poner 12 cuadritos para la parte de adelante y la parte de atrás. Aquí tenemos uno por delante y uno por detrás, serían 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Igualmente arriba hay 12, pues son 12 cuadritos que hice en total. Les voy a dar la medida de cada cuadrito para que más o menos tengan una idea. Entonces este cuadrito mide 7 centímetros. Es la medida del cuadrito, 7 centímetros. Recuerden, igual que el tejido, como es un poco flojo, siempre estira un poquito. Y ahora les voy a dar la medida del ancho que llevamos hasta aquí de la blusita. Y serían 44 centímetros. Sería el contorno de la blusa, entonces sería de 88. 44 como está doble, serían de 88 centímetros. Entonces le doy las medidas para que ustedes más o menos tengan una idea. Si es necesario de no poner un cuadrito, si van a hacer una talla más chica, simplemente les va a quedar un poquito más chica la blusa, más pequeña. O si la quieren más grande, pueden agregar más cuadritos. Entonces voy a terminar de coser estos cuadritos. Yo voy a hacer otra fila más acá abajo porque mi cliente quiere la blusita más larguita, entonces voy a agregar acá otros cuadritos y simplemente voy a seguir cosiendo con la agujita lanera. Voy a seguir cosiendo los cuadritos hasta tenerlos todos ya cosidos. Y aquí en esta parte donde les estaba mostrando el cuadrito que voy a pegar ahora, pues lo voy a coser por aquí, por acá y este lo voy a pegar con este, porque ya no voy a seguir agregando más hexágonos. Bueno, yo digo cuadritos, pero realmente son hexágonos. Ya no voy a seguir agregando más, así que este lado lo voy a pegar con este lado para cerrar, para que nos quede así ya cerrada la blusa, ¿vale? Entonces quería aclararles eso para que lo tengan en cuenta también. Bueno, cuando ya tengamos todos los hexagonitos pegados, miren, ya todos estos están unidos, ya esto está cerrado, vamos a comenzar a pegar los medios hexágonos. Entonces, estos los vamos a estar cosiendo así, acá, acá y acá arriba, estos laditos. Igualmente como hemos estado pegando esto, vamos a seguir cosiendo estos con la agujita lanera. Vamos a estar pegándolos uno con otro y en esta parte para que esto aquí arriba nos quede plano. Esta parte plana va a ser la parte de arriba del top, la parte del escote, y luego pasamos a hacer los tirantes. Bueno, se me hizo de noche, me disculpan si el video se ve de mala calidad, pero esta blusa la tengo que entregar mañana, así que voy a seguirles grabando. Entonces miren, así está ya pegada, pegué las 4 filas de hexágonos y la fila de arriba, que es la de medios hexágonos. Miren cómo se ve de linda ya la blusita. Miren además que este hilo es un poco brillosito. En la parte de abajo hice un borde de puntos bajos. Esta partecita no alcancé a grabarla, pero lo que hice para darle como el acabado final fue un borde de puntos bajos. Y entonces ahora sí vamos a pasar
a terminar la parte de arriba, que son los tirantes, la parte del escote y de la sisa. Vamos entonces a ubicar bien aquí la blusita, que queden los hexágonos bien cuadraditos, y vamos a ubicarnos más o menos. Escogemos el espacio donde queremos que vayan nuestros tirantes. Los míos los voy a poner aquí como en el segundo medio hexágono, más o menos en esta parte, aquí de un lado y también del otro lado. Voy a acercar un poquito y voy a empezar a tejer, miren, no en el primero, sino aquí como en el segundo hexágono. Entonces voy a empezar a tejer por la parte de adentro. Necesito hacerlo así para que los punticos, unos detallitos que vamos a hacer en los tirantes, para que me queden del lado derecho, voy a empezarlo entonces a tejer del lado de adentro del top. Entonces aquí vamos a insertar el ganchillo y vamos a sacar el hilo por aquí. Hago inmediatamente la cadenita y voy a sacar ya la cadenita lista para comenzar a tejer. Voy a hacer 2 cadenas que contaré como un punto alto sin terminar, y me voy al siguiente espacio y vamos a llevarnos esta hebra inmediatamente. Voy a hacer aquí un punto alto ya completo. De esta manera cerré 2 puntos en uno, hicimos una disminución. Ahora voy a tejer un punto alto, tomo lazada, busco el siguiente espacio y voy a tejer otro punto alto. Y voy a seguir tejiendo hasta tener el ancho de mi tirante. Bueno, tomé 15 puntos de la parte del top, pero como el primero y el último los disminuí, aquí voy a hacer el último. Este sería el 14 y el 15 los voy a cerrar juntos. Y el primero y el segundo también los cerré juntos, así que me quedan en total 13 puntos. Vamos a iniciar con 2 puntos, la segunda vuelta, 2 cadenas, perdón, para hacer otra disminución. Nos vamos al siguiente punto y ahí cerramos 2 puntos juntos. Comenzamos con una disminución y seguimos tejiendo un punto alto sobre cada punto, y en los 2 últimos puntos haremos otra disminución. Bueno, entonces vamos a hacer la disminución con estos 2 últimos puntos. Vamos a cerrarlos juntos, un punto alto sin terminar y otro punto alto, y lo cerramos juntos. Aquí me quedaron 11 puntos altos en total. Vamos a hacer la tercera vuelta y hacemos otra disminución al comenzar y al terminar para quedarnos con 9 puntos altos. Comenzamos con la disminución y para seguir vamos a hacer una cadena, tomamos lazada, el siguiente punto lo saltamos y en el siguiente vamos a tejer un punto alto sin terminar, tomamos lazada, allí mismo hacemos otro punto alto sin terminar y en ese mismo espacio tejemos un tercer y cuarto punto sin terminar, y ahora tomamos lazada y los terminamos todos juntos. Hacemos una cadena, tomamos lazada, nos saltamos el que sigue y en el siguiente hacemos lo mismo. 4 puntos altos sin terminar y los terminamos todos juntos. Aquí llevo 3 y 4 y ahora sí tomamos lazada y lo cerramos todos. Una cadena y repetimos, nos saltamos el siguiente y repetimos una vez más. Bien, y ahora para finalizar esta vuelta hacemos una cadenita, tomamos lazada, nos saltamos este punto y vamos a hacer una disminución en los 2 últimos. 1 y 2 y lo cerramos juntos. Muy bien, así nos queda esta tercera vuelta del tirante. Y miren que se ve como en relieve del lado derecho. Entonces ahora vamos a seguir, ya no vamos a hacer más disminuciones, haremos 2 cadenas que no vamos a contar y encima del primer punto vamos a tejer un punto alto. En el espacio de cadena un punto alto, encima de este puntico hacemos un punto alto también y seguimos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta completar 9. Bueno, para seguir vamos a tejer las siguientes 2 vueltas de 9 puntos altos cada una de las vueltas. Bueno, y aquí tejí 3 vueltas de puntos altos. Vamos ahora a repetir la vuelta de los pomponcitos o del punto popcorn. Entonces comenzamos con un punto alto, una cadena, nos saltamos el siguiente punto y en el siguiente tejemos 4 puntos altos cerrados juntos. No los terminamos, hacemos el segundo, no lo terminamos, igualmente el tercero, y con el cuarto ya lo cerramos todos. Una cadena,
nos saltamos el siguiente y vamos a repetir la secuencia de 3 vueltas de puntos altos y una vueltecita como esta que estamos tejiendo. Seguiremos tejiendo así hasta tener el largo total de nuestro tirante. Bueno, aquí ya terminé, en total hice 25 vueltas y vamos a tomar la medida del tirante desde donde comienza el tirante hasta donde estoy. Hay unos 28 centímetros y medio más o menos, unos 28 o 29 centímetros. Bueno, entonces ahora hago una cadenita, vamos a empezar a unir esta parte con la parte de atrás del top. Entonces vamos a ubicarnos, vamos a voltearlo y vamos a ubicarnos donde vamos a pegar el tirante. Entonces aquí es donde lo voy a poner. Ahí ustedes buscan la mejor ubicación que quede parejito y lo vamos a coser aquí. Ya hice la cadenita para girar, vamos a ponerlo también derecho con derecho para que la costura nos quede por dentro. Entonces por aquí es que vamos a coser, bueno, a tejer, porque yo lo voy a hacer con punto bajo. Ustedes lo pueden hacer con punto deslizado o si quieren también con la agujita lanera lo cosen así como cosimos los hexágonos. Podemos coser esto también. Yo aquí lo voy a hacer con punto bajo. Paso por un lado y por el otro y hago un punto bajo. Vamos a tejerlo con puntos bajos, pasando por un lado y por el otro lado hasta que ya quede cosido o quede pegado el tirante a la parte posterior de la blusita. Y así quedó ya pegado mi tirante, miren, queda así por dentro. Aquí me quedó una cadenita que podemos cortar o si desean también pueden hacer un borde de puntos bajos. Si quedaron del lado de la sisa lo pueden hacer inmediatamente. Si quedaron del lado del escote pues cortamos, hacemos el otro tirante y entonces sí hacemos un borde de puntos bajos. Aquí ya yo pegué mis 2 tirantes, así que voy a tejer un borde de puntos bajos. Esta es la parte del escote, así que por todo el escote simplemente vamos a ir pasando, insertando el ganchillo en cada uno de los punticos y hacemos un punto bajo. Ya esto es para darle el acabado final a la prenda. Lo vamos a hacer por todo el borde, por todo alrededor del cuello y también de la sisa. Y una vez terminada la blusita, pues si les quedaron hebras por ahí sueltas, simplemente las escondemos y miren la soltura tan espectacular que tiene esta prenda. La verdad es un proyecto que les va a encantar, si lo tejen les va a encantar ver el resultado final porque queda súper bonita esta blusa. Así es que si te gustó este tutorial te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like, lo compartas, me dejes tu comentario y en un próximo video te enseñaré a tejer un nuevo proyecto. Nos vemos, te mando muchos besos, bye bye.